Hablar de Viviana Gibelli es hablar de una de las personalidades más queridas y recordadas de la televisión venezolana y latinoamericana. Su nombre se convirtió en sinónimo de elegancia, cercanía y profesionalismo. Pero detrás de esa figura pública existe una historia llena de sacrificios, ilusiones y una determinación férrea que comenzó a forjarse desde su infancia. Para comprender por qué, a sus 59 años, Viviana finalmente decidió revelar lo que tantos sospechaban. Es necesario viajar en el tiempo y descubrir cómo se construyó la base de su vida, su niñez, adolescencia y primeros pasos en un país que respiraba tantos sueños como desafíos. Viviana Carolina Gibelli Gómez nació en Caracas, Venezuela, el 22 de diciembre de 1965. Desde temprana edad, demostró ser una niña inquieta, llena de energía y con una curiosidad que no se conformaba con poco. Su familia, de clase media, supo inculcarle valores sólidos, respeto, esfuerzo y la importancia de la educación como herramienta para abrirse camino en la vida. Su madre fue un pilar fundamental, transmitiéndole disciplina y amor, mientras que su padre representaba la figura de apoyo constante, animándola a perseguir aquello que la hacía feliz. Esa mezcla de cariño y exigencia marcaría profundamente su carácter. En la escuela, Viviana no pasaba desapercibida, no solo por su belleza llamativa desde muy joven, sino también por su facilidad para hablar en público y participar en actividades culturales. Los profesores notaban su capacidad para liderar, su gracia natural y la forma en que lograba contagiar entusiasmo a sus compañeros. No era extraño verla recitar poemas, cantar en actos escolares o encabezar representaciones teatrales. Ese espíritu de protagonista parecía estar escrito en su destino. Durante su adolescencia, Venezuela vivía un auge cultural en el que la televisión tenía un lugar central en la vida cotidiana. Programas de variedades, concursos y telenovelas marcaban tendencias y creaban figuras mediáticas que eran admiradas por millones. Viviana, como muchas jóvenes de su generación, se sintió atraída por ese mundo glamuroso que combinaba arte, moda y comunicación. Sin embargo, más allá de la fantasía, tenía claro que para alcanzar esos escenarios debía trabajar duro. Fue entonces cuando comenzó a interesarse por concursos de belleza, un terreno que en Venezuela era casi una tradición nacional. Su camino hacia el mundo del espectáculo se abrió con su participación en el Miss Venezuela 1987, donde representó al estado Monagas. Aunque no ganó la corona principal, su paso por el certamen fue decisivo. La joven de mirada intensa y sonrisa carismática se robó la atención del público y de los expertos en televisión. Su talento comunicativo sobresalió más allá de la pasarela, dejando claro que lo suyo no era únicamente la belleza, sino también la capacidad de conectar con la audiencia. Esa experiencia fue la puerta de entrada a una carrera que, con el tiempo, la llevaría a convertirse en una de las conductoras más influyentes de la pantalla chica. Antes de alcanzar la fama, Viviana también atravesó momentos de incertidumbre y sacrificio. No siempre fue fácil abrirse paso en un medio competitivo, lleno de rivalidades y exigencias físicas. Hubo noches en las que la inseguridad se apoderaba de ella. ¿Sería suficiente su talento? ¿Podría lograrlo en un entorno donde tantas chicas competían por el mismo sueño? A pesar de esas dudas, nunca permitió que el miedo la paralizara. La disciplina que había aprendido en casa y la confianza en su potencial la llevaron a insistir, a tocar puertas y a no rendirse, incluso cuando los resultados no llegaban de inmediato. Otro aspecto importante en su juventud fue su formación académica. Aunque el espectáculo era su gran anhelo, Viviana comprendía la importancia de prepararse. Estudió publicidad y mercadeo, convencida de que esos conocimientos podrían serle útiles en el futuro. Esa preparación le dio una visión más amplia de los medios de comunicación, no solo como vitrina de fama, sino también como industria y negocio. Esa mentalidad estratégica sería clave años más tarde cuando, ya consagrada, supo cómo cuidar su imagen y manejar su carrera con inteligencia. Los primeros años de Viviana también estuvieron marcados por el contraste de una Venezuela que empezaba a mostrar signos de crisis social y política, aunque todavía mantenía un aire de prosperidad.
Crecer en ese contexto le enseñó a valorar las oportunidades, a entender que nada estaba garantizado y que el esfuerzo personal era la única forma de salir adelante. Esa conciencia social, adquirida en su juventud, más tarde la convertiría en una figura empática, cercana a la gente, siempre preocupada por transmitir mensajes positivos en sus programas. En el terreno personal, Viviana siempre fue descrita por quienes la conocieron en su juventud como una mujer soñadora, pero con los pies en la tierra. Sus amigos la recuerdan como alguien que, aunque disfrutaba del glamour y de los reflectores, mantenía la sencillez en su trato diario. Esa dualidad entre estrella y mujer común fue uno de los secretos que, con los años, la harían tan entrañable para el público. Al llegar a la adultez joven, Viviana ya había acumulado experiencias que moldearon su identidad. La disciplina familiar, el contacto con la cultura escolar, el desafío de los concursos de belleza y la formación académica. Todo ello se mezclaba en una personalidad fuerte y resiliente, lista para enfrentar el mundo mediático que la esperaba. Poco sabía entonces que su nombre se convertiría en sinónimo de entretenimiento para varias generaciones de venezolanos y latinoamericanos. Tras sus primeros pasos en los concursos de belleza y la preparación académica en publicidad y mercadeo, Viviana Givelli dio el salto a lo que sería su gran pasión: el mundo del espectáculo y la comunicación. Aunque su nombre ya era conocido por el público venezolano gracias al Miss Venezuela, lo que realmente consolidó su carrera fue la televisión, un medio que, en los años 80 y 90, vivía su edad de oro en Venezuela y gran parte de Latinoamérica. Viviana se convirtió en una de sus máximas protagonistas. Su primer gran reto llegó con la oportunidad de participar en telenovelas, género que era prácticamente un símbolo de la cultura venezolana. Con su rostro expresivo, su carisma y su naturalidad frente a las cámaras, rápidamente encontró espacio en producciones que le permitieron demostrar que no solo era un rostro bonito, sino también una actriz con capacidad interpretativa. Aunque sus papeles iniciales no siempre fueron protagónicos, le sirvieron como plataforma para ganar experiencia y reconocimiento. El público comenzó a identificarla, a seguir sus pasos, y poco a poco su nombre empezó a consolidarse en el ambiente artístico. Sin embargo, fue como animadora y presentadora, donde Viviana encontró su verdadero lugar. La televisión venezolana requería figuras que no solo condujeran programas, sino que tuvieran la capacidad de conectar con la audiencia de manera cercana y genuina. Y Viviana tenía exactamente eso: un estilo fresco, natural y empático, que hacía sentir a los televidentes como si estuvieran conversando con una amiga. Esa cualidad fue la llave que la convirtió en uno de los rostros más populares de la pantalla chica. Su consagración llegó con el programa La Guerra de los Sexos, un show de entretenimiento transmitido por Venevisión, que se convirtió en un fenómeno televisivo. Al lado de Daniel Sarcos, Viviana condujo durante años un espacio que mezclaba humor, competencia, juegos y mucha interacción con el público. Allí demostró una habilidad única para improvisar, para reírse de sí misma y para mantener la atención de millones de espectadores domingo tras domingo. Su química con Sarcos fue fundamental, pero también su capacidad de representar a las mujeres con fuerza, gracia y complicidad, algo que le ganó el cariño de la audiencia femenina. Más allá de La Guerra de los Sexos, Viviana también se destacó en programas como Viviana a la Medianoche, un talk show donde combinaba entrevistas, entretenimiento y temas de actualidad. Este formato le permitió mostrar una faceta más íntima y reflexiva, entrevistando a grandes personalidades y conectando con la audiencia desde un ángulo distinto. El éxito del programa reafirmó su versatilidad y la consolidó como una comunicadora integral. Durante estos años, su imagen no se limitó a Venezuela. Gracias a la internacionalización de la televisión y al alcance que tenían los programas producidos en Caracas, Viviana comenzó a ser reconocida en otros países de América Latina. Sus presentaciones en eventos, su participación en certámenes de belleza como jurado y sus apariciones en distintos programas la proyectaron como una figura latinoamericana, no únicamente nacional. En especial,
Su participación recurrente en el Miss Venezuela como animadora o conductora de segmentos la convirtió en un rostro inseparable de esa tradición que millones seguían con devoción cada año. El estilo de Viviana se caracterizó siempre por su autenticidad. No era la presentadora distante que hablaba con un guión rígido, sino una mujer capaz de improvisar, reír, emocionarse y mostrar humanidad en cámara. Esa frescura fue su sello distintivo y lo que le permitió permanecer vigente en una industria tan cambiante. A diferencia de otras figuras que dependían del impacto momentáneo, Viviana construyó una relación de confianza con el público, lo que le otorgó longevidad en la pantalla. Otro aspecto relevante en su carrera fue su capacidad de reinventarse. Cuando algunos dudaban de que pudiera mantenerse vigente tras la época dorada de los programas de concursos, Viviana encontró en la conducción de talk shows y en su rol como entrevistadora una nueva manera de seguir conectando. Incluso, en la era digital, supo adaptarse y mantener presencia a través de redes sociales, acercándose a nuevas generaciones que quizás no habían crecido viéndola en televisión, pero que descubrieron en ella a una figura entrañable, elegante y siempre auténtica. Su profesionalismo también fue reconocido fuera del país. Fue invitada en numerosas ocasiones a conducir eventos internacionales, desde certámenes de belleza hasta galas benéficas, donde su carisma y elegancia dejaron huella. Esto la convirtió en una embajadora cultural, mostrando el talento venezolano en escenarios internacionales. Pero no todo fue sencillo. Como en toda carrera artística, Viviana enfrentó críticas, comparaciones y momentos difíciles. Hubo épocas en las que la televisión cambió sus formatos y la competencia aumentó, obligándola a luchar por mantenerse en la preferencia del público. Sin embargo, su constancia y capacidad de reinventarse siempre prevalecieron. Ella misma ha confesado en entrevistas que el secreto fue nunca olvidar quién era y mantener la cercanía con la gente que la seguía. En el balance de su carrera, Viviana Givelli no solo es recordada como animadora, actriz y entrevistadora, sino también como un ícono del entretenimiento venezolano y latinoamericano. Su trayectoria es una prueba de que el talento, combinado con la disciplina y la autenticidad, puede trascender fronteras y generaciones. Al mirar hacia atrás, es imposible no reconocer que su paso por la televisión dejó una huella imborrable. Programas como La Guerra de los Sexos forman parte de la memoria colectiva de un país, y el rostro de Viviana sigue siendo asociado con alegría, complicidad y entretenimiento de calidad. Detrás de la presentadora carismática que hacía reír a millones de espectadores cada domingo, siempre existió una mujer de carne y hueso, con anhelos, miedos y una vida familiar llena de contrastes. La historia de Viviana Givelli no puede entenderse solo desde su faceta pública, pues su vida privada estuvo marcada por momentos de profunda felicidad, pero también por desafíos que la hicieron más fuerte y consciente de sus prioridades. Desde joven, Viviana tuvo claro que deseaba formar una familia. Criada en un hogar donde la unión y los valores eran esenciales, soñaba con reproducir ese mismo modelo en su vida adulta. Sin embargo, el ritmo vertiginoso de la televisión, los viajes constantes y la presión mediática no siempre le dejaron un camino sencillo para encontrar estabilidad en el amor. Como muchas figuras públicas, su vida sentimental fue tema de interés para la prensa de espectáculos, lo que a veces la obligó a blindar ciertos aspectos para protegerse. Su relación más conocida fue con el empresario y productor Harold Eskenazi, con quien formó una pareja que llamó la atención de los medios durante varios años. Fruto de esa relación nacieron sus dos hijos, Aranza y Ángel Samuel, quienes se convirtieron en el motor de su vida. Para Viviana, la maternidad fue un antes y un después. Aunque nunca dejó de lado su carrera, siempre confesó que sus hijos eran su prioridad absoluta. En múltiples entrevistas, ha relatado que la llegada de Aranza primero y luego de Samuel la transformó, haciéndola más sensible, más humana y consciente de lo que realmente importa en la vida. Criar a sus hijos mientras mantenía una agenda profesional tan exigente no fue fácil. Había días en los que pasaba horas en grabaciones o en transmisiones en vivo,
y al llegar a casa debía reinventarse como madre, ayudar con tareas, contar cuentos antes de dormir o simplemente escuchar sus inquietudes. Ese equilibrio entre la figura pública y la madre dedicada fue uno de los retos más grandes de su vida, pero también una de las razones por las que el público la valoró aún más, porque mostraba que, pese al brillo del espectáculo, nunca dejó de ser una mujer común con responsabilidades cotidianas. En cuanto a su vida amorosa, Viviana ha sido discreta. Aunque su relación con Eskenazi fue pública y comentada, después de su separación prefirió mantener un perfil más reservado. Hubo rumores sobre nuevos romances, pero ella siempre priorizó la estabilidad emocional de sus hijos, antes que alimentar titulares. Esa decisión de proteger su vida privada le permitió mantener un espacio íntimo en medio de la exposición mediática, algo que muchas figuras del espectáculo no logran. Su fortaleza estuvo en saber poner límites, en diferenciar entre Viviana la animadora y Viviana la madre y mujer. Aún así, la soledad y la búsqueda de compañía han sido temas recurrentes en su discurso. En varias entrevistas reconoció que el amor romántico es una parte fundamental de la vida, pero que no estaba dispuesta a sacrificar su tranquilidad, ni la de sus hijos por mantener una relación que no funcionara. Esa madurez le permitió priorizar la calidad de sus vínculos, en lugar de dejarse arrastrar por la presión social de tener que aparecer siempre acompañada. La maternidad también le trajo nuevas perspectivas profesionales. Muchos de los temas que trataba en sus programas estaban atravesados por su experiencia como madre, lo que le dio una voz más cercana a otras mujeres que, como ella, debían lidiar con la doble jornada de trabajar y criar a sus hijos. Esta empatía fortaleció aún más su relación con la audiencia, que veía en ella no solo a una estrella, sino también a una mujer que compartía los mismos desafíos y alegrías. En el ámbito familiar más amplio, Viviana siempre ha expresado orgullo por sus raíces. Aunque su carrera la llevó a viajar y a vivir temporadas fuera de Venezuela, nunca rompió el vínculo con su tierra ni con su familia de origen. Su hermano, su madre y otros parientes han sido parte de su círculo de apoyo, acompañándola en momentos difíciles y celebrando sus logros. Esa conexión con lo familiar fue también una fuente de fuerza en los tiempos de crisis personal o profesional. Por otra parte, su rol como madre soltera después de la separación la enfrentó a nuevos retos. Debió asumir la responsabilidad económica y emocional de sus hijos, siendo a la vez proveedora y cuidadora. Aunque confesó que hubo momentos en los que sintió miedo y cansancio, también afirmó que esa experiencia la hizo más resiliente. La maternidad me dio alas y me dio raíces, dijo en una ocasión, resumiendo así la dualidad de sentirse capaz de todo, pero al mismo tiempo profundamente conectada con lo esencial. Con el paso del tiempo, sus hijos crecieron y comenzaron a construir sus propios caminos, lo que le dio a Viviana un nuevo espacio personal. En esta etapa, ha hablado de la importancia de reencontrarse consigo misma, de retomar sueños personales que habían quedado en pausa y de cultivar una vida más serena. A sus 59 años, mantiene la convicción de que el amor puede llegar en cualquier momento y que la verdadera plenitud está en sentirse en paz con lo que se es y lo que se ha vivido. Llegar a los 59 años no es un simple número para Viviana Givelli. Es el resultado de una vida marcada por el trabajo, la disciplina, los amores, la maternidad y la exposición constante frente a las cámaras. Sin embargo, hasta hace poco, había un aspecto de su vida que generaba especulaciones, rumores y titulares. Una pregunta que el público, los periodistas y hasta sus seguidores más fieles se formulaban en silencio. ¿Qué escondía Viviana detrás de su eterna sonrisa y su impecable carrera? Durante años, la animadora supo mantener un equilibrio casi perfecto entre lo que mostraba y lo que reservaba para su intimidad. Esa dualidad la protegía, pero también alimentaba la curiosidad colectiva. Muchos intuían que detrás de su fortaleza había heridas, que detrás de su elegancia había sacrificios, y que en su vida amorosa existía más de lo que alguna vez se contó. Finalmente, a sus 59 años,
Viviana decidió hablar con franqueza y admitir lo que durante décadas se sospechó. Su vida, por más brillante que pareciera, estuvo atravesada por profundas inseguridades y por una constante necesidad de demostrar que valía por sí misma, más allá de la belleza o del éxito televisivo. En una entrevista reciente, Viviana confesó que, en los años de mayor fama, muchas veces se sintió atrapada en un rol que no siempre correspondía a su esencia. La gente veía a una mujer sonriente, fuerte, divertida, pero pocas veces mostraba lo vulnerable que me sentía, declaró con voz serena. Reconoció que la presión por mantener una imagen impecable la llevó a exigirse demasiado, a dudar de sí misma y a ocultar fragilidades que hoy, con la madurez de la edad, puede compartir sin miedo al juicio público. La confesión no fue un acto de debilidad, sino de liberación. Admitió que no siempre fue feliz en medio del éxito, que hubo noches de soledad tras las cámaras, momentos en los que lloró en silencio y días en los que pensó en renunciar a todo. Esa revelación conmocionó a sus seguidores, que por primera vez descubrieron a la Viviana más humana, aquella que sufría y se levantaba, igual que cualquiera de sus televidentes. Otro de los puntos que finalmente confirmó fue su postura respecto al amor. Durante años, la prensa la vinculó con distintos hombres, algunos de ellos del medio artístico y otros del ámbito empresarial. Ella siempre guardó silencio, generando rumores sobre romances secretos. Hoy, sin rodeos, explicó: sí, amé profundamente. Y también me rompieron el corazón, pero aprendí que la pareja no define tu valor ni tu felicidad. Con esa frase, desmanteló décadas de especulaciones y demostró que, aunque disfrutó del amor, nunca permitió que su vida girara únicamente alrededor de él. Su confesión más poderosa, sin embargo, estuvo ligada a su rol de madre y mujer. Viviana admitió que, en más de una ocasión, se sintió culpable por no poder estar al 100% con sus hijos debido a sus compromisos laborales. Reveló que ese sentimiento la acompañó durante años y que solo con el tiempo comprendió que ser madre no es ser perfecta, sino ser presente, con amor sincero, aún en medio de las limitaciones. Este reconocimiento tocó fibras profundas en miles de mujeres que se identificaron con sus palabras, generando una ola de empatía hacia ella. El público recibió esta sinceridad con ternura y admiración. Lejos de juzgarla, los espectadores celebraron su valentía. Después de todo, no es fácil despojarse de la coraza construida durante décadas de fama y mostrarse tal cual, vulnerable, imperfecta y humana. A sus 59 años, Viviana no solo admitió lo que todos sospechaban, que detrás de la estrella había una mujer que también sufrió, dudó y buscó su lugar, sino que también envió un mensaje de esperanza. La verdadera plenitud llega cuando uno se acepta en su totalidad, con luces y sombras. Este acto de honestidad marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Ya no se trata de la presentadora que hacía reír en La Guerra de los Sexos, ni de la animadora elegante de los certámenes de belleza. Ahora es una mujer madura, que se reconoce a sí misma y que se atreve a inspirar a otros con su verdad. Sus declaraciones han abierto un nuevo capítulo en su vida pública, no basado en el entretenimiento, sino en el testimonio y la reflexión. Al mirar atrás, Viviana comprende que cada etapa, su niñez en Caracas, sus primeros pasos en el Miss Venezuela, la consagración en Venevisión, la maternidad, los amores y desamores, fue necesaria para llegar hasta este momento de transparencia. Hoy, más que nunca, su historia es la de una mujer que aprendió a abrazar sus cicatrices y a transformar sus dudas en fortalezas.